Muy bien. Juan, ¿logras ver mi diapositiva, por favor? ¿Me confirmas? Sí, ingeniero, sí se le ve. Gracias, Juan. Bien, chicos. Bueno, otra vez, buenas tardes con todos. Espero que se encuentren todos bien, ustedes, sus familias, ¿no? Hoy día vamos a continuar con la unidad 2 y ya iniciamos la clase anterior. Eh, Como ustedes saben, esta unidad tiene como título Inteligencia Artificial. Entonces ya hicimos una introducción en la clase anterior, donde hablamos acerca de algunos conceptos como qué es la inteligencia, ¿no? Y los asociamos a algunas capacidades o habilidades que los seres humanos vamos desarrollando para razonar, adquirir conocimiento y aplicarlo, ¿no? A su vez, el tema de la percepción y la manipulación de objetos. Entonces vimos también que la conducta inteligente humana implica algunas situaciones que el ser humano resuelve cuando se enfrenta a ciertas experiencias, ¿no? Y eso va orientándonos acerca de las implicancias de qué es una conducta inteligente. También ya entramos a partir de esas definiciones a tratar de entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como una forma de replicar la inteligencia humana. Obviamente la inteligencia humana es algo bastante complejo, que tiene muchas aristas y lo que hace la inteligencia artificial es buscar, este, tratar de reemplazar algunas de esas habilidades o capacidades, pero de manera puntual, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, pues, en sus conceptos iniciales, parte en que las máquinas, eh, o la capacidad que tienen las máquinas de desempeñarse o desenvolverse como los seres humanos de manera inteligente. Entonces, para eso, hablamos de 3 puntos. El primero es la automatización de las capacidades humanas, ¿no? O sea, el hecho de que aquellas capacidades que nos distinguen como seres inteligentes se puedan automatizar. Y al hablar de automatizar, estamos hablando de procesos computacionales, ¿no? Sabemos que la automatización es una secuencia que va ejecutando una máquina de manera lógica y secuencial. Bien, vimos que las raíces de la inteligencia artificial se basan o se fundamentan en 4 áreas, como la filosofía, las matemáticas, la ingeniería computacional o ciencias de la computación, la lingüística. Vimos también algunas de las principales ramas que se pueden encontrar dentro de la inteligencia artificial, ¿no? En la parte superior vemos el machine learning o aprendizaje automático, que es donde nosotros nos vamos a orientar, ¿no? La semana pasada, la clase anterior, yo les asigné, bueno, ustedes, los grupos, escogieron los temas que iban a desarrollar, donde van a explicar algoritmos de machine learning, ¿no? En este caso, para este ciclo, esos algoritmos eh, van a usar herramientas de una librería que se llama Scikit-Learn, ¿no? Que es una librería que se trabaja principalmente para el lenguaje de programación Python. Bien, dentro de la organización de la inteligencia artificial vimos que el machine learning es un subconjunto dentro de algo que es mucho más amplio como la inteligencia artificial, ¿no? En realidad hablar de inteligencia artificial es un concepto bastante amplio. Pero uno de esos aspectos de la inteligencia artificial que trata sobre el aprendizaje automático, ¿no? Justamente es el machine learning. Uno de los aspectos que nos hacen a los seres humanos inteligentes es esa capacidad de razonamiento y toma de decisiones, ¿no?
todo ese razonamiento que nos lleva a tomar una decisión está basada en experiencias previas, está basada en nuestro aprendizaje. En la medida que nosotros los seres humanos nos exponemos a nuevas situaciones, de cada una de las situaciones nosotros vamos aprendiendo algo nuevo. En la medida que nos expongamos más a más situaciones, probablemente vamos a aprender más. Siguiendo esa misma estructura lógica, bueno, los sistemas de aprendizaje automático o machine learning también son sistemas computacionales que se entrenan a partir de datos que son previamente ingresados al sistema para que haya un proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces los algoritmos se van entrenando, se van ajustando de acuerdo a los datos que se les va ingresando, ¿no? Una de las áreas o subáreas del machine learning es el deep learning, ¿no? Es el aprendizaje profundo, en el cual habíamos visto que se utilizan principalmente las redes neuronales artificiales, ¿no? Recuerden que las redes neuronales artificiales, las RNA, son modelos matemáticos que se basan en el conocimientos que se ha adquirido sobre las redes biológicas, las redes neuronales biológicas. Entonces, hoy día probablemente ya estemos entrando un poco a redes neuronales artificiales. La idea en el machine learning es que el algoritmo se puede entrenar a partir de datos que se le va alimentando al sistema y lo que tiene que hacer el algoritmo es encontrar los patrones, ¿no? Entonces, los datos tienen patrones que en realidad parten de las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, como nosotros, al ver estamos mirando una calle y en esa calle pasan muchos autos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar que un auto es, por ejemplo, un Toyota Corolla y cómo identificar que otro auto es un Nissan Sentra, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros los seres humanos vamos a pensar cómo identificamos y diferenciamos un Toyota Corolla de un Nissan Sentra? Entonces, la forma, el tamaño, ¿no? Y la idea es que nosotros vamos viendo de forma casi inconsciente cuáles son esas características y vamos encontrando los patrones. Los seres humanos, de forma inconsciente, para identificar objetos, lo que hacemos es justamente lo mismo que hacen los algoritmos computacionales, que es la detección de patrones. ¿Para qué detectamos patrones? Para poder clasificar los objetos que vemos o para predecir valores futuros, ¿no? Entonces, más o menos de eso trata el aprendizaje automático. Muy bien. Vero, ¿estás por ahí? Vero, no está por ahí. Adelita, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Justo Berito me avisó que le había surgido algo y que todavía no había podido llegar a su casa. Ah, ya. Ya, gracias, Adelita. Lo que pasa es que quería saber si están ahí, ¿no? Porque a veces me siento que estoy hablando solo. Ah, no, Entonces, no, profesor. el hecho de que les pregunte solamente para saber si están ahí nada más. Gracias, gracias, Adelita. Bien, ahora, ¿qué sucede, no? Este texto dice algo importante, que nosotros vamos a encontrar patrones, ¿no? Vamos a detectar patrones o los algoritmos se van a entrenar y detectar patrones dentro de un conjunto de datos. ¿Para qué? Para predecir, para clasificar, ¿no? Datos futuros. O sea, de alguna manera aprendemos para que cuando venga un nuevo dato podamos predecir su comportamiento o también clasificarlo dentro de una clase. Entonces, tomamos decisiones en entorno de incertidumbre. Los datos tienen un nivel de incertidumbre
que el algoritmo debe ir ajustando, ¿no? O sea, los datos no siguen exactamente un modelo matemático preciso, ¿no? Sino que lo que hace un modelo es básicamente se ajusta lo mejor posible a ese conjunto de datos, ¿no? Que tienen un nivel de incertidumbre, como dice el texto. En el Machine Learning vamos a encontrar, digamos, tres ramas, ¿no? Por un lado, tenemos el aprendizaje supervisado, por el otro, el no supervisado, y en tercer lugar, el aprendizaje por refuerzo. Los principales son estos dos, ¿no? Pero principalmente el que más se aplica es el aprendizaje supervisado. Y dentro del aprendizaje supervisado, vemos que tenemos dos subramas, ¿no? El tema de clasificación y el tema de regresión. Es un poco lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como yo les explicaba, en el Machine Learning con aprendizaje supervisado, lo que se busca es que el algoritmo que fue escrito de manera genérica se vaya adaptando, ¿no? Se vaya acomodando a encontrar el mejor modelo que permita clasificar nuevos conjuntos de datos. En el aprendizaje supervisado, ya les había comentado en la clase anterior, que se trabaja con conjuntos de datos de entrenamiento a los cuales también cada elemento tiene una etiqueta, ¿no? Entonces se le da una entrada más una etiqueta al sistema, el cual va ajustando siguiendo un algoritmo de ajuste. Por ejemplo, vamos a ver que uno de los algoritmos de ajuste se llama el descenso del gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente es justamente un concepto matemático. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado de gradiente, del gradiente en matemáticas. Es un concepto que lo utilizan cuando trabajan con derivadas. No, no lo han escuchado. Bueno, entonces al final les voy a colocar un pequeño video que habla sobre el descenso del gradiente, que básicamente lo que busca es minimizar el error que va a haber entre los datos de salida y los datos de entrada, ¿no? O el ajuste del sistema con respecto a los datos de entrada. El sistema va, a partir del algoritmo, hace una predicción, ¿no? Y asigna una etiqueta. Dice, ¿es perro? Sí, efectivamente es perro. Entonces, no hace ningún ajuste. Pero si es gato, entonces ajusta el modelo, ¿no? Hay un ajuste del modelo para tratar de que el resultado de salida sea igual que la etiqueta que se está entregando. Entonces, la idea es que a partir de ese conjunto de datos de entrenamiento, el modelo pueda tener una alta eficiencia, o sea, que pueda predecir de antemano todos los valores, y cuando se le entregan datos nuevos, datos de testeo, entonces ahí se debe evaluar la eficiencia del algoritmo. Bien, en el Deep Learning o aprendizaje profundo habíamos visto que lo que se busca es realizar modelos matemáticos a partir de las redes neuronales artificiales, ¿no? Pues las redes neuronales artificiales se basan en modelos matemáticos de las neuronas biológicas. Entonces las redes van avanzando de esta manera hacia adelante. Cada una de las neuronas va a cumplir una función de acuerdo al ajuste que se vaya realizando a partir de los datos, y va entregando información a las siguientes neuronas, ¿no? Entonces, también aquí, por ejemplo, podemos aplicar el tema de clasificación o el tema de regresión, ¿no? Entonces, este modelo permite, por ejemplo, predecir el precio en este ejemplo, se predice el precio de un ticket de avión, ¿no? A partir de ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, de donde la fecha, ¿no? De salida y la aerolínea, ¿no? Entonces, a partir de esto se puede predecir, hay un algoritmo a partir de neuronales que puede predecir el precio, ¿no? Ahora, ¿cómo predice el precio? Pues previamente hemos tenido que darle algunos datos
en la cual el sistema se ha ido entrenando. Los componentes del Machine Learning habíamos visto que son 4, ¿no? Los sistemas y el software, las fuentes de información, las capacidades de autoaprendizaje, las técnicas y los algoritmos. ¿No? Que eso ya lo comenté en la clase anterior. Entonces, tenemos las fuentes de información, que pueden ser datos estructurados o no estructurados, las técnicas y el algoritmo, que justamente es la parte de cómo se hacen los ajustes o cómo es el modelo que permite predecir o clasificar los datos. Y ahí tenemos modelos supervisados, modelos no supervisados. Tenemos también la medición del desempeño del aprendizaje y, bueno, las herramientas de programación. Entonces, nosotros, yo les he pedido que ustedes, cuando ejecuten su simulación o su demostración del algoritmo que ustedes han escogido, van a utilizar el lenguaje Python, ¿ya? ¿Y por qué Python? Porque esta librería de Scikit-Learn se ha escrito principalmente para Python. La diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado es que en el supervisado, cuando se entregan los datos, pues cada dato tiene su propia etiqueta. Entonces podemos decir, por ejemplo, que al final el algoritmo podrá predecir una figura como esta y ponerle su etiqueta, ¿no? Cuadrado azul. O esta figura a partir de las características y poder determinar que este es un triángulo azul, ¿no? Entonces, acá hay etiquetas de salida, cuadrado rojo, triángulo rojo. En este caso, hay 4 clases. Pero también hay conjuntos de datos como estos donde no hay etiquetas. Entonces, lo que hace los algoritmos de aprendizaje no supervisado es clasificarlos, ¿no? Agruparlos, ¿no? Lo que llaman el clustering. Bien. En los modelos de aprendizaje de Machine Learning, en el supervisado dice, se entrena al algoritmo otorgándole las características, ¿no? Entonces, como datos de entrenamiento, se les entregan las características y las respuestas, ¿no? Las respuestas es como decirle, ¿no? Yo te doy las preguntas y también te doy las respuestas. Las respuestas vendrían a ser las etiquetas, ¿no? Entonces, si yo a un algoritmo le doy las preguntas y le doy las respuestas, pues el algoritmo va a ir aprendiendo de todas las preguntas que se le asignan, de todos los datos y las respuestas. Y cuando venga una nueva pregunta, pues el algoritmo tendrá que asociarla al modelo que ha generado para encontrar la respuesta correcta. Bien, lo que se busca aquí es que se puedan hacer predicciones. Principalmente hay 2 tipos de modelos, el tema de regresión y el tema de clasificación, ¿no? En el tema de regresión, como vamos a ver, por ejemplo, tenemos una gráfica como esta, tenemos unos puntos, ¿no? Y lo que se busca es que el algoritmo para esos puntos puede encontrar un modelo que vendría a ser una línea, ¿no? Una línea o un conjunto de líneas o un plano o un hiperplano que vaya ajustándose a los datos, ¿no? El modelo más sencillo en el tema de regresión es la regresión lineal simple, ¿no? Que es básicamente a partir del conjunto de datos encontrar una línea, ¿no? La ecuación de una recta, que es lo que vamos a mencionar en un momento. Entonces, en el caso de regresión, ocurre cuando la variable de salida es una variable continua. ¿Por qué continua? Porque podemos modelarlo a través de un sistema como una línea y para cualquier dato de entrada puede encontrar su dato de salida, ¿no? La salida es continua y también es un valor numérico, principalmente. Entonces, por ejemplo, con eso voy a poder predecir el precio de un viaje de avión o el precio de una casa a partir de ciertos datos, etcétera. En cambio, en el tema de clasificación, yo tengo clases, ¿no? Las clases vendrían a ser las respuestas o las etiquetas. Y en este caso, en clasificación, la variable de salida es nominal o discreta, ¿no? Continua es porque puede tomar infinitos valores dentro de un rango, es una salida del tipo numérica. En cambio, en la clasificación es discreta, o sea, solamente puede
tomar ciertos valores o ciertas clases en la salida. Entonces, en el aprendizaje supervisado, podemos decir que es el más utilizado de todos los tipos de aprendizaje que hay. Incluye algoritmos como regresión lineal, ¿no? Acá hay regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, tenemos regresión lineal, regresión logística, ¿no? Máquina de vectores de soporte. Hay dos grupos que van a explicar sobre eso, entre otros. Estos son los principales modelos o algoritmos del aprendizaje supervisado. Dice, actúa como una guía para enseñar al algoritmo las conclusiones a las que debe llegar, ¿no? Es decir, la salida del algoritmo ya es conocida. ¿Cómo que es conocida? Porque cuando yo le entrego los datos, le estoy diciendo también cuáles son las clases. Entonces, de alguna manera, el dato se va entrenando conociendo cuáles son las salidas. En los algoritmos de regresión que pertenecen al tema de aprendizaje supervisado, lo que se busca es predecir un valor real, ¿no? Basado en entradas basadas. Eso es lo mismo que les decía al inicio, ¿no? Nosotros aprendemos a partir de nuestras experiencias. Entonces, para poder nosotros, cuando predecir algo nuevo, pues vamos a asociarlo siempre a lo que nosotros hemos aprendido de las experiencias previas. Y en este caso, el algoritmo predice un valor a partir de los datos que ha sido alimentado para su entrenamiento. Perdón. Se usan para predecir valores de salida basados en algunas características de entrada obtenidas de los datos, ¿no? Estos se llaman datos de entrenamiento. Algunos ejemplos de la regresión lineal, ¿no? Por ejemplo, predecir los precios de una vivienda. Vamos a ver un pequeño video sobre esto. Predecir las cantidades de compra que hay que hacer, ¿no? Fíjense, precios, cantidades, son valores numéricos. Predecir la cantidad de ingresos que se genera de una nueva campaña de marketing. En todos estos casos, las salidas siempre son numéricas y pueden ser cualquier valor, por eso son continuas. Entonces vamos a encontrar diferentes algoritmos de regresión, es decir, el regresión lineal simple, hay regresión lineal múltiple, regresión polinomial, vectores de soporte de regresión, árboles de decisión con regresión, bosques aleatorios, ¿no? Si no me equivoco, hay algunos grupos que van a tratar el tema de bosques aleatorios para lo que es clasificación, no para regresión. Otros van a hacer árboles de decisión, otros grupos van a hacer vectores de soporte de regresión, y me parece que un grupo va a hablar sobre regresión lineal simple. ¿De qué trata la regresión lineal simple? Bueno, es algo muy sencillo realmente. En el caso de la regresión lineal simple es encontrar una línea, en este caso una línea recta, ¿no? Que pueda modelar un conjunto de datos. Bien, perdón, chicos, ¿me están escuchando? Hola. Sí, se escucha, profesor. Ya, gracias, excelente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que muestra en el eje X, ¿no? El número de habitaciones promedio que tiene una casa, ¿no? El número de habitaciones promedio que tiene una casa. Y en el eje Y, ¿no? En el eje Y, el precio en miles de dólares de esa casa. Entonces, esto se ha ido tomando, que son valores promedios, o sea, en una zona determinada, entonces se calculó un promedio que una habitación que tenga 5.4 habitaciones, ¿no? En promedio cuesta $18,000. Es un dato que se sacó de internet. Yo sé que estos datos ahora están bastante desfasados, ¿no? Bueno, entonces tenemos los datos. El eje X, recuerden que se llama el eje de la variable independiente y el eje Y se llama el eje de la variable dependiente. O sea que el precio de miles de dólares depende del número de habitaciones promedio. Estos puntos se van graficando, ¿no? Que tenemos los puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los datos.
Entonces, al colocar esos datos en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser ese dato que me indica este punto, que para casas que tienen en promedio 5.4 habitaciones, el precio es $18,000. Entonces, podremos ir graficando en este eje cartesiano cada uno de los puntos. Bien, entonces nos dicen, bueno, acá tenemos estos datos y a partir de estos datos vamos a crear un modelo lineal, ¿no? Dicho de otras palabras, encontrar la ecuación de la recta que me permita tener el mejor ajuste de estos datos. ¿Cuál es el mejor ajuste? El mejor ajuste es el que me genera el mínimo error, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace ese o cómo se llega a la ecuación de esa recta? Pues para eso hay un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. Bien, este método de los mínimos cuadrados, yo no lo sé, pero es muy probable que ustedes lo hayan visto en el curso, en algún curso de matemática. No sé si acordarán, algunos de ustedes lo han visto este método en algún curso de matemática, el método de los mínimos cuadrados. A ver, ¿no o sí? No, creo que ¿No? no. No. Perfecto. Entonces, no se preocupen. Hay unos videos que les van a explicar esto. Entonces, este método de los mínimos cuadrados es el método que lo que busca es encontrar la línea recta que se ajuste mejor a los valores, de tal manera que el error que se genere sea mínimo, ¿no? Porque ante esos datos podríamos encontrar diferentes rectas, ¿no? De repente esta recta, o de repente esta recta, o de repente esta recta, ¿no? Entonces, hay diferentes rectas que se podrían ajustar, pero de todas esas rectas hay una que es la que genera el mínimo error. ¿Y qué es el mínimo error? Bueno, cada uno de los puntos respecto a la recta sería ya el modelo, va a generar un error, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí. No sé si se logrará bien, mejor lo voy a hacer un poquito más grande. Por ejemplo, a ver, tomemos este dato. Dice que eh, para una casa que tiene en promedio 7 habitaciones en promedio, 7, entonces sería este punto. Entonces el precio es $24,000, ¿no? Una casa que tiene 7 habitaciones en promedio tiene un costo de $24,000. Este es el punto. Sin embargo, en el modelo, acá tenemos que en la ecuación de la recta, me dice que para una casa de 7 habitaciones en promedio, no es $24,000, sino es más o menos $28,000, ¿no? Entonces, en este caso hay un error, ¿no? Porque el modelo está predeciendo un valor de 28, pero el valor real es 24. Entonces, hay un error de ¿cuánto? De $4,000 para ese dato, pero no para todos los datos. En este caso, el error tiene un signo, acá tendrá otro signo, ¿no? Acá, por ejemplo, el error es negativo, acá el error es positivo, 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 en algunos casos es 0. Entonces, la recta que me genere el menor error de todos los datos es la que se encuentra con este método de los mínimos cuadrados. Bien, aquí tenemos 3 vídeos, ¿ya? Pero que estos vídeos yo no los voy a pasar aquí en clase, sencillamente ustedes lo van a ver en su casita, ¿ya? En el primer vídeo es un vídeo que muestra la regresión lineal simple, ¿no? Es un método bastante sencillo. Creo que, no sé si dura muy poquito, mejor lo vemos.
Solamente el primero. Bienvenidos a nuestra clase sobre regresión lineal simple. Chicos, ¿escucha el audio? Sí, profesor. La Un poco regresión bajo, creo. Un poco Sí, bajo. ajá. es una técnica estadística Ahora, utilizada para predecir o estimar ahora, ¿cómo se Sí, escucha? sí. Se escucha Ya. mejor. Se escucha mejor. una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Entonces, esta variable cuantitativa, que es la que queremos predecir o estimar, la vamos a llamar variable y esta otra variable se va a llamar variable X. La variable Y se llama variable dependiente porque depende de X. Y la variable X es nuestra variable independiente porque no depende de otra variable, pero sí explica a Y. Entonces, lo que tenemos que recordar es que Y se llama variable dependiente y es aquella que deseamos predecir o estimar. Y la variable X se llama independiente y es nuestra variable explicativa. Es decir, que va a explicar a Y, va a estimar o predecir a Y. Y la regresión lineal es una técnica que consiste en modelar una ecuación de una recta. Vamos a crear entonces, a modelar una recta lineal, una línea que puede ir hacia arriba o una línea que puede ir hacia abajo. Ahora vamos a ver ejemplos para que puede ir hacia abajo. Bien, bueno. No sé si ustedes recordarán, para el modelamiento de una línea, vamos a ir al Paint, ¿no? Si queremos encontrar la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos el eje y aquí tenemos el eje X. Entonces, lo que se busca es encontrar la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, en este caso, esta recta me genera esta recta se puede modelar a través de una ecuación donde es Y es igual a M por X más A, ¿no? Entonces, en este caso, Y es la salida, o sea, la variable dependiente, X es la entrada, la variable independiente, M es la pendiente, ¿no? Entonces, si la pendiente es positiva, significa que cuando X aumenta, Y también aumenta, ¿no? Y la pendiente negativa, si, por ejemplo, la recta va hacia abajo, ¿no? Cuando aumenta X, baja Y. Y el valor de A es el valor donde la recta cruza al eje Y. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, aquí, digamos, si proyectamos esta recta en su proyección llegaría acá, ¿no? Entonces, M es la pendiente, A es el valor donde la recta cruza al eje Y. ¿Ya? Ese es un concepto muy simple. ¿Cómo podemos encontrar, entonces, si tuviéramos dos puntos, es muy sencillo, ¿no? Si tenemos dos puntos, un punto por acá y un punto por acá, encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es sumamente sencillo. Tendríamos que encontrar la pendiente, ¿no? Que es este valor, vamos a ponerle M no, N y P, ¿no? Entonces, N entre P es la pendiente y A es el valor que cruza.
Pero el problema no es que son solamente 2 puntos, tenemos muchos puntos. Entonces, para eso usamos el método de los mínimos cuadrados. A ver, terminemos de ver este video. Ahora vamos a ver ejemplos para entender esto de las variables X y Y. Si deseáramos predecir cuánto gana un trabajador, su sueldo, en función a la edad que tiene, entonces estamos hablando de una primera variable que es sueldo. Y como deseamos predecir el sueldo, esta variable es la Y. Y tenemos la segunda variable cuanti, que es la edad. Y como nos dice que debemos predecir el sueldo en función a la edad, o sea que queremos que edad explique al sueldo, entonces edad es nuestra variable X. Entonces, de manera general, a medida que aumenta la edad, ¿no? Va aumentando el sueldo porque crece la experiencia de un trabajador. Entonces, lógicamente que un joven gana menos, una persona que va teniendo más experiencia gana más de manera general, ¿no? No es una regla que siempre se cumpla, pero de manera general esto sucede. Por lo tanto, cuando la X está aumentando, el sueldo también está aumentando. Y cuando la edad disminuye, o sea, cuando una persona es más joven, su sueldo también disminuye. Entonces, cuando ambas variables hacen lo mismo, es decir, aumentan ambas o en su defecto disminuyen ambas, decimos que X y Y tienen una relación directa porque están haciendo lo mismo, están hacia la misma dirección. Aumentan, aumentan y disminuyen, disminuyen. Vamos a ver otro ejemplo de variables. Si deseáramos predecir el tiempo que demora un edificador en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para poder realizar la obra, tenemos esta variable tiempo de construcción, que es la variable Y, porque es la que deseamos predecir. Y luego tenemos la variable número de trabajadores, que es la X. Y mientras el número de trabajadores aumenta, el tiempo de la construcción va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras a más trabajadores contratan, lógicamente que se va a demorar menos el tiempo de la construcción, porque hay más mano de obra, hay más recursos y el tiempo tiende a disminuir. En su defecto, si yo disminuyo los trabajadores, el tiempo se va a alargar, o sea, se va a demorar más en construir la obra. Por lo tanto, ahora estas variables están realizando lo inverso. Una está aumentando, la otra está disminuyendo. Y si una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, decimos que X y Y tienen una relación inversa. Ahora sí, vamos a ver un caso para realizar nuestra técnica de regresión lineal. Se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. Y para ello se tomó una muestra de 6 alumnos cuyos resultados se encuentran en el siguiente cuadro. Tenemos nuestra variable X, horas de estudio, y la variable que deseamos predecir, Y, es la nota. Tenemos aquí en el cuadro a los resultados de los 6 alumnos. Por ejemplo, el alumno 1 estudió 3 horas y se sacó 8 de nota. El alumno 2 estudió 6 horas y se sacó 10 de nota, y así sucesivamente, y el alumno 6 estudió 6 horas y se sacó 12 de nota. Vamos a graficar ahora un diagrama de dispersión que nos va a permitir ver la relación entre las variables X y Y. La variable X son las horas de estudio porque es la variable explicativa, va a explicar la nota, y la nota es la que deseamos predecir. Entonces, horas de estudio va a ir en el eje X, este es mi eje X, y la nota va a ir en el eje Y. Entonces, vamos a graficar el primer alumno. El primer alumno estudió
3 horas y sacó 8. Entonces su X es 3 y se sacó 8 de nota. El punto del primer alumno se encuentra aquí. El segundo alumno estudió 6 horas, X es 6 y Y es 10. El punto está por aquí. El tercer alumno estudió 8 y se sacó 15 de nota, su punto está por acá. El cuarto alumno estudió 2 y se sacó 8, su punto está por aquí. El quinto alumno estudió 1 hora y sacó 5. Y el sexto alumno estudió 6 horas y se sacó 12. Por lo tanto, tenemos aquí nuestro diagrama de dispersión donde podemos observar una relación directa. Porque vemos que a medida que la X aumenta, la nota también está aumentando, ¿no? A medida que, mientras el alumno estudia más, la nota va a aumentar, ¿no? Por eso los puntos están yendo hacia arriba. Bueno, esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Ahora podemos recordar que la técnica de regresión lineal consiste en modelar una línea recta que una estos puntos. Y como podemos observar en nuestro diagrama de dispersión, no hay una recta que pase por los 6 puntos. Porque para que exista una sola recta que pase por los 6 puntos, los puntos deberían estar alineados de esta manera. Y no ocurre así, no están 100% alineados, ¿no? En una misma recta. Por lo tanto, nosotros podríamos dibujar una recta de esta manera, pero no va a pasará por 2 puntos y se alejará de 4 puntos. Podemos dibujar esta línea también de esta manera, pero se aleja de los demás puntos. O también podemos modelar estas líneas, amarilla y verde, que acabamos de ingresar a la gráfica. O también podríamos graficar de esta manera, ¿no? Como la línea naranja, que pasa por este punto pero se aleja de los demás. La conclusión es que existen infinitas rectas posibles que pasen cerca de estos 6 puntos de nuestro diagrama de dispersión. Sin embargo, hay una recta que es la mejor de todas. Y a esa recta la vamos a llamar ecuación estimada, cuyo símbolo va a ser Y sombrero. Entonces, supongamos que la mejor recta es esta verde que acabamos de graficar. Es nuestra ecuación estimada Y sombrero, que va a ser igual a B0 más B1 por X. Esta va a ser siempre la ecuación de una línea recta de nuestra ecuación estimada. Pero, ¿cuál es la mejor recta? La mejor recta se define como aquella que logra disminuir estas distancias entre los puntos reales y la recta que estoy modelando. La que logre tener estas distancias menores que he graficado aquí con flechas negras es la mejor recta. Y la cuestión estimada Y sombrero, la mejor recta, se obtiene calculando los coeficientes B0 y B1 con el método de mínimos cuadrados. Esto se puede hacer por medio de una fórmula, pero también el SPSS es una herramienta que realiza la operación de mínimos cuadrados para poder identificar la B0 y la B1 de nuestra ecuación estimada. Entonces tenemos aquí la ecuación estimada y ya hemos visto en que Y y X son variables, ¿no? Es decir, pueden adoptar diferentes valores, pero a diferencia de X y Y, la B0 y la B1 son coeficientes. ¿Qué quiere decir coeficientes? Que son constantes, es decir, que no varían. O sea, todo lo contrario a X y Y, que adoptan diferentes valores, B0 y B1 solo tienen un valor, y la B0 se llama intercepto y la B1 se llama pendiente. Vamos a explicar ahora el intercepto. Vamos a enfocarnos entonces en este lado de aquí. Y el intercepto viene a ser aquel punto donde cuando alargo la recta hasta interceptar con el eje Y, aparece un punto aquí, un punto que intercepta el eje Y. Este punto es el intercepto, B0. Y en este caso, vean ustedes que este punto del intercepto se encuentra a la mitad de 3 y 4, es decir, que tiene el valor de 3,5.
Ahora vamos a explicar la pendiente. La pendiente nos indica la inclinación de nuestra recta con respecto al eje horizontal. Para explicar mejor esto, vamos a imaginar que tenemos una montaña y una colina, a la cual llamaremos A y B. Y un ciclista tiene que subir ambas, ¿no? La montaña y luego la colina. ¿En cuál de las dos creen que se cansará más? Lógicamente que en A se va a cansar más que en B. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en A hay más inclinación que en B. Por lo tanto, decimos que A tiene más pendiente, está más inclinado que B. Tiene menos pendiente, ¿no? Es esta inclinación respecto al eje horizontal, esta inclinación. Cuando estemos subiendo, la pendiente va a ser positiva, y si estamos bajando, la pendiente va a ser negativa. De igual manera aquí, cuando estemos subiendo, la pendiente va a ser positiva, y cuando estemos bajando, la pendiente va a ser negativa. Bien. Bueno, entonces, en esta primera parte se explicó qué es la recta de regresión simple. Como yo les expliqué, tenemos dos constantes o dos coeficientes que definen la recta. Y para encontrar los valores de los coeficientes, pues hay que seguir un método que se llama el método de los mínimos cuadrados, que es un procedimiento matemático que se explica en este segundo vídeo, pero este segundo vídeo ya lo van a ver ustedes en casita. Bien. Entonces, este sería uno de los métodos más sencillos, el más simple de todos, para poder predecir el comportamiento de una variable a partir de otra variable independiente. Ahora, el método de los mínimos cuadrados lo que busca es minimizar el error, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si la variable de salida no depende de una sola variable de entrada, sino dependen de dos variables de entrada? Entonces ya no tendríamos un eje cartesiano XY, no tendríamos un plano, o sea, ya no tenemos una recta, sino tendríamos un plano, ¿no? Entonces el plano dividiría dos espacios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos entradas, X1, X2, y tengo una sola salida. ¿Y qué sucede si la variable de salida depende ya no de dos variables independientes, sino de tres variables independientes? Entonces ya estaríamos hablando de hiperplanos, ¿no? Los hiperplanos ya no los podemos dibujar porque nosotros en nuestros dibujos a lo más podemos llegar a 3 dimensiones. Entonces ya el procedimiento se hace de manera matemática, siguiendo el método de los mínimos cuadrados, que también se aplicaría. Bien, aquí estoy dejando un ejercicio para que ustedes lo hagan en su casita. Entonces, a ver, en este ejercicio, lo que estoy dando como datos son 5 mediciones de la temperatura en grados Celsius. Entonces aquí tenemos, esa sería la variable independiente, que sería X, ¿no? Y tengo que el sensor arroja 5 valores de salida, bueno, una salida para cada entrada. Sería nuestra variable dependiente Y. Entonces, si la temperatura es 20 grados centígrados, el voltaje del sensor es 2 voltios. Si la temperatura es 30 grados centígrados, el voltaje de salida será 4 voltios. Si la temperatura es 60 grados centígrados, la salida será 5 voltios. Y así podemos tener para cada uno de los datos de entrada un valor de salida. Estos son valores medidos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo aquí es determinar la ecuación lineal, ¿no? La ecuación de la recta, que permita estimar, ¿no? O predecir los valores de temperatura según mediciones de voltaje en el sensor. Entonces, con estos puntos, lo que tenemos que hacer es encontrar la recta, ¿no? La recta. ¿Y cómo van a encontrar la recta? Bueno, siguiendo el método de los mínimos cuadrados que se explica en el video anteriormente, ¿ya? Entonces, acá tenemos los puntos, por ejemplo. Después dice estimar el voltaje de salida si la entrada es 50 grados Celsius. No tenemos
como medición 50 grados Celsius. Entonces, no puedo conocer directamente el valor de voltaje de salida. Pero si conozco la ecuación de la recta, la puedo estimar, ¿no? Entonces, es una estimación. Dice, estimar el voltaje de salida si la temperatura de entrada es 50 grados Celsius. Entonces, habrá que tener la ecuación de la recta. Y después, realizar un programita, ¿no? En el cual ya incluyendo los valores B sub 0 y B sub 1, o como yo les expliqué antes, A y M, o sea, la pendiente y el intercepto, poder ingresar un valor de temperatura y obtener un valor de voltaje en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, los 3 primeros alumnos para la próxima clase, los 3 primeros estudiantes que muestren su programa que permita encontrar los valores estimados de voltaje para las entradas de temperatura, ¿ya? Tendrán una bonificación de cuánto. A ver, ¿de cuánto podría ser Vero? Todavía no llega Vero. Javier Hilario. A ver, Javier. Sí, ingeniero, dígame. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. A ver, dime, ¿de cuánto? Unos 3 puntos. 3 puntos. ¿En dónde? ¿En el examen parcial? Ah, bueno. Ya, como dudas tanto, un punto nomás. Ya. Entonces, los que quieren ganarse un punto en el examen parcial, los 3 primeros alumnos que me digan, profesor, yo también, profesor, y yo también, profesor, los 3 primeros, en la próxima clase tendrán una bonificación de un punto. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, ver los vídeos, como de paso que estudian para las siguientes evaluaciones, y hacer un pequeño programita que permite estimar los valores. ¿Bien? Entonces, eso quedaría para los que quieren subir algún tipo de punto. ¿Está bien un punto, Adelita? Yo creo que estaría bien como dijo al inicio, profesor. Está bien, ya, está bien. Yo iba a subir 2, pero bueno, ya, como ustedes No, quieren. no, o sea, me refiero al inicio, lo que le había propuesto primero a Javier, creo que era. 3 puntos. Sí, o hasta 2, yo creo que estaría bien. Ya está bien 2, pues, Adelita, ¿no? 2 puntos. Y entonces está grabado acá, 2 puntos. ¿Ya? Los Ingeniero, que... para nadie, 3 puntos, ingeniero. Para nadie. O sea, 0 puntos. 3, profe. Ya, 2, ya no discutamos. 2, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro vídeo acerca de este mismo método. 3 Perdón. Hola. 2. puntos, no vale. No, 3, dijo usted. No, 3 es mucho ya. Ya, después voy a dejar otra tarea. Chicos, voy a dejar tareas y los que lo hagan tendrán más puntos de bonificación. ¿De acuerdo? No se preocupen que yo les voy a dar chance que suban su nota. A ver, acá hay un vídeo también, que es un vídeo clásico para ver este método, pero ya ustedes lo van a ver en su casita. Vamos a ver si no dura mucho. No me acuerdo cuánto dura.
Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar cualquier tipo de equipo y flujo. El primer algoritmo que vamos a tratar en este canal es el modelo de regresión lineal. Los motivos son varios. Por si acaso, ustedes en YouTube van a encontrar un montón de canales y de vídeos que hablan sobre los modelos de aprendizaje automático. Este canal de .csv, me parece que es bien interesante. Les sugiero que vayan revisando estos vídeos, porque de paso que les va a ayudar también para sus exposiciones. Simple de comprender, es fundamental conocerlo si quieres aprender estadística o machine learning, y además nos va a servir para sentar algunos conceptos que nos serán de utilidad en los próximos vídeos, cuando comencemos a ver el funcionamiento de las redes neuronales. Pero antes de comenzar, te recomiendo que si no has visto el vídeo sobre los modelos o no recuerdas bien de qué ibas, pares aquí un momento y vayas a verlo. Venga, ¿a qué esperas? ¿Ya? ¿Lo tienes? Perfecto, comenzamos. Eres un experimentado investigador de inteligencia artificial y has sido contratado por una importante empresa del sector para trabajar en Boston, Estados Unidos. Un nuevo plan, una nueva vida que construir. Necesitas alojamiento, así que te dispones a buscar lo que será tu futura casa. Tras mirar muchos anuncios y muchos precios, tu mente curiosa empieza a divagar y a hacerse preguntas de cómo podrías modelar esa realidad que estás observando. Por ejemplo, te preguntas, ¿podría encontrar cuál es la relación entre el precio medio de la vivienda y, por ejemplo, el número medio de habitaciones por hogar? Coges una servilleta, unos cuantos anuncios y empiezas a escribir. Según los datos, en un barrio donde el número de habitaciones medio de cada hogar es de 6 habitaciones, el precio medio de cada vivienda es de unos $20.000. Así que dibujas una gráfica y colocas este punto. Una media de 6 habitaciones, un valor de $20.000. Perfecto. Ahora miramos otro barrio y vemos que para una media de 8 habitaciones, la vivienda alcanza un valor cercano a los $35.000. En otro barrio, la media de habitaciones es de 7 y el valor medio es de $28.000. Poco a poco seguimos completando esta gráfica con los datos reales y empezamos a darnos cuenta de una cosa. Parece que existe una relación directa entre el número de habitaciones y el valor de la vivienda. Esto es lógico. Es evidente que a mayor número de habitaciones tenga una vivienda, mayor vaya a ser su valor. Viendo la gráfica, decides entonces trazar una línea que represente esta tendencia. Y te sale algo como esto. Lo creas o no, lo que acabas de dibujar es un modelo. Acuérdate, tenemos una realidad compleja que queremos comprender y ahora la hemos resumido simplemente en una línea, que nos va a permitir predecir cuál es el valor de la vivienda incluso para valores que no se encuentran en los datos. Por ejemplo, si un barrio tuviera una media de 6,5 habitaciones por hogar, ahora podemos predecir un valor medio cercano a los $25.000. Este modelo que acabamos de dibujar es el modelo de regresión lineal simple. Pero claro, aquí la línea la has dibujado tú. Lo guay sería que pudiéramos plantear un algoritmo que pudiera dibujar esta línea automáticamente. Es decir, que pudiera generar el modelo solo a partir de los datos. Si no, no se llamaría aprendizaje automático. Vamos a ver cómo lo haríamos. Matemáticamente, en un espacio bidimensional, una recta se define de esta manera. Por un lado tenemos el término independiente, que nos muestra a qué altura la recta corta al eje Y. Por el otro lado, tenemos la pendiente, que gráficamente define la inclinación de la recta y conceptualmente cuál es la relación entre la variable de entrada x y la variable de salida y. Esta sería la estructura en el caso del modelo de regresión lineal simple, donde solamente tenemos una única variable de entrada. Sin embargo, la realidad nos demuestra que es mucho más compleja y que un fenómeno suele estar afectado por muchos factores diferentes. Por ejemplo, el valor medio de una vivienda está relacionado con el número de habitaciones, sí, pero también con el grado de criminalidad del barrio o la cercanía a los centros de negocios. Si introducimos estas variables al modelo, ya no estaríamos ante un modelo de regresión simple, sino un modelo de regresión lineal múltiple. Este modelo sería igual que el de regresión simple, pero ahora nuestra ecuación tendría más variables. Por ejemplo, con 2 variables la ecuación sería esta. Y ya no se trataría de encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos bidimensionales, sino el mejor plano que se ajuste a la nube de datos tridimensionales. O si añadimos más variables, estaremos tratando con hiperplanos en espacios multidimensionales. Recuerda, cada una de estas dimensiones representa una característica de la realidad que los datos representan, y podemos tener una cantidad muy elevada de atributos y por tanto de dimensiones. La forma más cómoda de representar esta combinación lineal de variables para cada uno de nuestros datos es de forma vectorial. Es decir, en vez de tener todas estas ecuaciones,
podemos crear una matriz en la que cada columna representa una característica de nuestros datos de entrada. Por ejemplo, número de habitaciones, grados de criminalidad, etc. Y cada fila de esta matriz represente cada una de las mediciones que tenemos en nuestro conjunto de datos. Esta sería nuestra matriz X. Igualmente, en cada una de las ecuaciones tenemos una variable Y, que es la que queremos modelar. Si juntamos todas ellas, también podemos formar un vector de elementos que llamaremos I mayúscula. Y haremos lo mismo con los factores para generar un vector de parámetros. Si hacemos esto, ahora podemos reducir todas nuestras ecuaciones a una simple ecuación vectorial. Fíjate bien y convéncete de que esta ecuación de aquí es exactamente la misma que tenemos aquí. Además de ser mucho más elegante de escribir, esto va a hacer que a la hora de programar nuestros modelos, estos se entrenen mucho más eficientemente, ya que las GPU están especializadas para el procesamiento de matrices. Elegante y eficiente, todo ventajas. Volvamos al caso de una única variable. Todo lo que veremos de aquí en adelante sirve igualmente para el modelo de regresión lineal simple como para el múltiple. Pero vamos a trabajar con el simple porque es más fácil para mí animar las gráficas en 2 dimensiones. Estábamos con que queríamos encontrar la recta que mejor representa nuestros datos, y queremos hacer esto automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, te voy a enseñar 2 métodos diferentes. El primero de ellos es el método de cuadrados ordinarios, y para poder entenderlo tenemos que rescatar un elemento sobre los modelos que ya vimos en el vídeo anterior, el error. ¿Cómo podemos saber cuándo una recta es mejor que otra? Fíjate, si dibujamos esta recta, por ejemplo, y seleccionamos cualquier punto de nuestros datos, podemos ver que para este punto nuestro modelo predice este valor de y, pero sin embargo el valor real, según nuestros datos, es este de aquí. Por tanto, esta distancia entre el valor predicho y el valor real será el error del modelo para este punto. Pero claro, no estamos trabajando con un único punto, sino con muchos de ellos. Así que una posible función de coste para nuestro modelo sería la de coger todas estas distancias entre los valores predichos y los reales y calcular la media. Esta podría ser una función de coste posible, pero sin embargo el método que estamos estudiando requiere de algo más. Vamos a coger todos estos errores y los vamos a elevar al cuadrado. O sea que la función de coste vendría a estar relacionado a la media de los errores, ¿no? Entre el valor estimado y los valores reales. Esta función de coste se denomina el error cuadrático medio. Conceptualmente lo que hacemos cuando elevamos al cuadrado es penalizar con mayor intensidad aquellos puntos que están más alejados de nuestra recta y con menor intensidad a los que se encuentran más cerca. Fíjate en esta animación. Cada una de las áreas de cada cuadrado representa el error asignado por nuestra función de coste para cada punto. Y a la derecha tenemos la suma de todos ellos. Nuestra tarea es por tanto manipular los parámetros de nuestra recta, el término independiente y la pendiente, para intentar encontrar aquella combinación de parámetros que minimice esta suma de cuadrados. Según vamos probando, obtenemos diferentes cantidades de errores. Como te dije, el método de cuadrados ordinarios será el que nos ayuda a encontrar la combinación perfecta de parámetros. ¿Cómo? Bueno, no gastes muchas energías en intentar entender el siguiente procedimiento. Simplemente quiero que entiendas conceptualmente lo que estamos haciendo. Lo que tenemos aquí es la expresión vectorial de nuestra función de coste, el error cuadrático medio. Si trabajamos sobre ella, podemos multiplicar ambos paréntesis y obtener esta expresión. Recuerda que en matemáticas puedes encontrar el mínimo de una función mediante el cálculo de su derivada e igualando a 0. Con lo que si derivamos nuestra función de coste, podemos minimizar el error. La derivada de esta expresión es la siguiente, y si operamos y despejamos, acabamos con esta expresión de aquí. De nuevo, no te preocupes si no has entendido las ecuaciones del proceso, solo quiero que entiendas que hemos cogido nuestra función de coste y la hemos minimizado. El resultado es esta ecuación de aquí. Básicamente, esta ecuación es lo único que necesitamos para resolver nuestro problema, y lo único que tendrías que programar para encontrar la recta que queremos. Coges tu matriz X y tu matriz Y, aplicas la ecuación y automáticamente estás obteniendo los valores de tus parámetros que van a minimizar el error. ¡Boom! Este es el método de cuadrados ordinarios. En este caso, hemos tenido suerte de que utilizando el método de cuadrados ordinarios, hemos obtenido una fórmula que directamente nos calcula el valor de los parámetros. Pero esto no siempre va a ocurrir. Si trabajamos con otros modelos u otras funciones de coste, no siempre vamos a poder encontrar el mínimo de nuestro coste de forma analítica. Además, incluso con este método, si aplicamos esta ecuación, tenemos que invertir la matriz X transpuesta de X, e invertir una matriz es una operación que para nuestro ordenador puede ser muy ineficiente. Y la vida es muy corta como para verla pasar mientras procesamos matrices. Así que necesitamos encontrar otra manera de reducir el coste. El segundo método que veremos nos va a solucionar esto. Eso sí, no se trata de una fórmula que directamente nos da los valores que queremos, sino un método iterativo que poco a poco nos irá acercando al mínimo error. ¿Y no es cierto que no hay nada más cercano al aprendizaje que poco a poco ir reduciendo nuestros errores? Este método que veremos es el método de descenso del gradiente.
y es un concepto fundamental en el funcionamiento interno de las redes neuronales. Veremos este método en profundidad, pero esto será en el próximo vídeo. Bien, entonces, como ustedes ven, esto se puede ir volviendo cada vez más complejo, y esto que es el modelo más sencillo. La ventaja es de que las librerías ya no resuelven todo el procesamiento matemático, y justamente es parte de lo que yo les estoy pidiendo en sus exposiciones. Ese concepto que habla este autor sobre el descenso del gradiente, lo que busca es justamente minimizar el error, ¿no? O minimizar la función de coste. Y para eso, el método se llama el descenso del gradiente, ¿ya? Entonces, el gradiente es una operación matemática relacionada a las derivadas, ¿no?, de una función que cambia en el tiempo o que cambia respecto a una variable del tipo continuo. Veamos este vídeo, por favor, y con esto entraremos ya a la siguiente parte. Si recuerdan el vídeo sobre regresión lineal, se acordarán que vimos cómo podíamos entrenar a este modelo a partir de nuestros datos. La estrategia básicamente era plantearlo de forma matemática y buscar mediante el método de mínimos cuadrados una fórmula que nos dijera exactamente cuál era el punto mínimo de la función de coste. Fácil y sencillo. Sin embargo, si las cosas fueran tan sencillas, este campo no sería tan emocionante. Como vimos, el método de cuadrados ordinarios estaba limitado a ese modelo y esa función de coste. Hoy veremos el método del descenso del gradiente, o gradient descent, un algoritmo clave dentro del campo del machine learning y que se encuentra en el corazón de la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollan hoy en día. ¿Tengo ya tu atención? Genial. Punto de partida. En un modelo cualquiera, ya sea de regresión lineal u otra cosa, tenemos unos parámetros, y si modificamos esos parámetros podemos variar el error de nuestro modelo. La función de coste será la que nos diga cuál es el error para cada una de las combinaciones de nuestros parámetros. Y matemáticamente esto es, bueno, una función. Ya lo dice su nombre, función de coste. Por tanto, vamos a ver un poco de teoría matemática sobre funciones. Mira, esto de aquí es una función convexa. La definición geométrica que define como convexa una función la dejaremos de lado. Lo que quiero que conozcas de este tipo de funciones es una propiedad que nos dice que de encontrar un punto mínimo, por ejemplo este de aquí, podemos estar seguros de que dicho punto será un mínimo global de la función. Es decir, no encontraremos un punto de la función que sea inferior a este de aquí. Intuitivamente, vemos que este tipo de funciones tendrán normalmente forma de cuenco. Por otro lado, tenemos esto de aquí, que es una función cóncava. A efectos prácticos, una función cóncava, si la invertimos añadiéndole un símbolo negativo, se nos convertiría en una función convexa, así que realmente no nos interesa. La mandamos a tomar viento. Y finalmente tenemos esta función de aquí, que son un problema. A ver, no me entiendas mal, es un problema, sí, pero es el problema que queremos resolver. A estas funciones se le denominan no convexas, y más allá de su nombre tan poco original, el problema surge porque ya no se cumple la propiedad que nos interesaba de las funciones convexas. Aquí es posible encontrarnos con un punto mínimo que no sea el mínimo global de la función. Por ejemplo, este punto local de aquí no es el global, ya que como vemos, este punto de aquí es inferior. El motivo de por qué es un problema es el siguiente. Fíjate, ¿te acuerdas cómo hacíamos para encontrar estos mínimos? Sabemos que si derivamos una función, la derivada nos indica la pendiente de la función en ese punto. Visualiza esta operación matemática como si fuera un nivel de carpintero, con el que podemos medir la inclinación en cada tramo de nuestra función. Lo que hacemos con la derivada es igualar la pendiente a 0 y resolver dicha ecuación para así encontrar el punto donde la pendiente es nula. Con las funciones convexas sabemos que solo hay un punto mínimo y por tanto solo tendremos que resolver una ecuación. Pero con las funciones no convexas podemos encontrarnos con múltiples puntos mínimos y por tanto múltiples ecuaciones que resolver. Y no solo eso, ahora podemos tener otras zonas de la función con pendiente nula, por ejemplo máximos locales, puntos de inflexión o puntos de silla. Un sistema de ecuaciones enorme que es bastante ineficiente de resolver. Vamos, un rollo. Cuando resolvimos el modelo de regresión lineal, forzamos a que la función de coste fuera el error cuadrático medio, porque así podíamos obtener una función con una forma convexa, y por tanto fácil de calcular.
Pero la diversidad de modelos y funciones de coste en el mundo del Machine Learning nos obliga a encontrar una solución para las funciones no convexas. Vamos a pensar juntos una solución. Lo que vamos a hacer es aprovechar la información que nos proporciona el cálculo de la derivada para ayudarnos a encontrar los mínimos locales. Recuerda, la derivada nos informa de la pendiente de nuestra función. Te voy a presentar un ejemplo, pero para que sea más intuitivo, vamos a imaginarnos este mismo escenario en 3 dimensiones. Nuestras funciones con máximos y mínimos se convierten ahora en figuras tridimensionales, en un terreno abrupto de colinas, valles y montañas. Imagínate que te colocan en un punto cualquiera de este terreno, y que tu misión es la de llegar a la zona más baja de toda esta superficie. Sin embargo, tú no tienes acceso al mapa del terreno y ni siquiera puedes observar a tu alrededor. Vas con los ojos cerrados. En esta situación lo único que podrías hacer sería ir tanteando con el pie la inclinación del sitio en el que te encuentras. Y tendría lógica que si queremos descender al punto mínimo, pues nos movamos en la dirección hacia donde la pendiente descienda con mayor intensidad. Por tanto, primero evaluamos la inclinación para encontrar la mayor pendiente, luego caminamos una distancia en esa dirección y después nos paramos. En la nueva posición volvemos a repetir el proceso. Evaluamos la pendiente, detectamos la dirección y avanzamos. Y así iterativamente. Esta es la lógica del algoritmo del descenso del gradiente. Vamos a ver ahora cómo traducimos a las matemáticas esta intuición que acabamos de desarrollar. Imagínate que esto de aquí es nuestra función de coste. Se trata de una superficie tridimensional en el que los ejes x, z son nuestros 2 parámetros y la y el error de nuestro modelo. Usamos 2 parámetros para poderlo visualizar bien, en 3 dimensiones, pero recuerda que en Machine Learning solemos trabajar con modelos con miles y miles de parámetros. Como cuando iniciamos el entrenamiento, nuestros parámetros se inicializan con un valor aleatorio, esto equivale a iniciar en un punto cualquiera de este terreno. Ahora, apliquemos lo que hemos visto antes. Queremos descender y no conocemos el terreno, pero sí podemos evaluar la pendiente en la posición en la que estamos. Como hemos visto, esto equivale a calcular la derivada de la función en dicho punto. Como nuestra función es multidimensional, tendremos que calcular derivadas parciales para cada uno de nuestros parámetros, y cada uno de estos valores nos dirá cuál es la pendiente en el eje de dicho parámetro. Sería como obtener las direcciones en un mapa para el eje norte-sur y este-oeste. Conjuntamente todas estas direcciones, es decir, todas las derivadas parciales, conforman un vector que nos indica la dirección hacia la que la pendiente asciende. Este vector se denomina el gradiente. Lo que queremos hacer es descender, así que podemos utilizar este vector para tomar el sentido opuesto. Es decir, si el gradiente nos indica cómo tendríamos que actualizar nuestros parámetros para subir, lo que haremos entonces será restarlo. Esto nos daría un nuevo conjunto de parámetros y por tanto nos llevaría a un nuevo lugar de nuestra función, donde repetiremos el proceso múltiples veces, hasta llegar a una zona donde movernos ya no suponga una variación notable del coste. Es decir, la pendiente es próxima a nula y lo más probable es que estemos en un mínimo local. Hemos, por tanto, minimizado el coste del modelo. Mira, aquí tenemos el algoritmo que acabamos de deducir, pero para que realmente esté completo todavía nos falta añadir un parámetro más, el ratio de aprendizaje. El ratio de aprendizaje lo que hace es definir cuánto afecta el gradiente a la actualización de nuestros parámetros en cada iteración, o lo que es lo mismo, cuánto avanzamos en cada paso. Esto es muy importante porque va a definir completamente el comportamiento de nuestro algoritmo. Para entenderlo mejor, vamos a ver un último ejemplo. Esto que estás viendo en imagen representa una superficie tridimensional similar a la que hemos visto antes, pero en este caso la observamos desde la parte superior. Cada curva de nivel representa una altura en la que el coste es igual, y con ellas podemos intuir los desniveles de nuestra función de coste. Las 4 áreas con niveles más estrechos representan los mínimos hacia donde debería dirigirse nuestro punto. Esta forma de visualizar las funciones es muy habitual en el campo del Machine Learning, así que dedícale un tiempo a saber cómo interpretarlas. Si ejecutamos el algoritmo, vemos cómo efectivamente el punto va avanzando en cada iteración hasta aproximarse a una de las zonas de mínimo coste. Parece por tanto que el algoritmo funciona a la perfección para este valor del ratio de aprendizaje. Vamos a probar otros valores para ver cómo puede afectar al comportamiento del algoritmo. Si probamos con un valor muy pequeño, vemos que poco a poco el punto se aproxima a la zona de mínimo coste, aunque a costa de calcular muchas iteraciones. Esto podría ser ineficiente el algoritmo, y también podría hacer que el punto quedara atrapado con mayor facilidad en un punto local más ineficiente. Por el contrario, si le asignamos un valor muy elevado, vemos como en cada iteración los pasos que da son tan largos que el punto es incapaz de introducirse dentro de la zona de mínimo coste, siendo imposible para el algoritmo converger en dicho punto, y causando que el proceso de optimización quede en un bucle infinito. Como vemos, la correcta configuración del ratio de aprendizaje es fundamental para poder hacer que el algoritmo funcione bien.
Hay diferentes técnicas que sirven para ajustar este parámetro de forma dinámica, al igual que mejoras en las fórmulas que hemos visto para que el movimiento del punto sea más eficiente. Todas estas técnicas las iremos viendo en futuros vídeos, para así poco a poco ir ampliando nuestro conocimiento en el campo de la optimización de funciones no convexas, un campo fundamental en el universo del Machine Learning y que, como veremos en el próximo vídeo, es un componente clave en el algoritmo de redes neuronales. Espera un momento, ¿he dicho redes neuronales en el próximo vídeo? Sí, empieza lo bueno. Muy bien, chicos, empieza lo bueno porque justo las siguientes diapositivas son de redes neuronales. Muy bien, entonces aquí tenemos el siguiente tema. Entonces, ¿qué es el descenso del gradiente? Es el método que nos permite encontrar el mínimo error, ¿no? Minimizar la función de coste hasta llegar a un valle que nos permite obtener la función que genera el mínimo error. Bien. Entonces, todo eso partió ¿de qué? De la regresión lineal simple. Y hemos llegado al tema del descenso del gradiente. Se dan cuenta que hay bastante matemática, sobre todo en el tema del procesamiento de matrices. Estoy seguro que cuando ustedes escuchan matrices, muchos de ustedes no se acuerdan, ¿no? Cómo es una matriz traspuesta, o una matriz inversa, cómo es un producto escalar, un producto vectorial. Bueno, la gran ventaja de las librerías que ya están creadas para Machine Learning, pues tienen la matemática interna y solamente nosotros tenemos que aprender cómo utilizar las librerías. Vamos a entrar a este tema que se llama las redes neuronales artificiales. Pero como este es un tema un poco más largo, entonces creo que nos vamos a quedar aquí, porque ya falta poco para que termine la clase. Entonces tenemos esta clase, hoy estamos 11, el viernes 14 vamos a continuar con redes neuronales, igual el martes 18, y el martes 18 voy a aplicar una evaluación, ya de un control de lectura, sobre unas lecturas que les voy a dejar. Y el viernes 21 arrancamos con las exposiciones. Recuerden, chicos, he dejado una pequeña tareita para los alumnos que quieran subir 2 puntos en el examen parcial, solamente para los 3 primeros estudiantes. ¿Ya? Entonces, yo me voy a conectar algunos minutos antes de la clase y los primeros alumnos que se conecten y me digan, profesor, yo quiero hacer la solución y mostrar la solución a la tarea que dejó, los 3 primeros alumnos tendrán un puntaje adicional de 2 puntos. Bien, chicos. Profesor. Sí. Buenas noches. Una consulta. ¿El programa tiene que ser desarrollado con Python? ¿Lo quiere específicamente o algún otro lenguaje? En el que ustedes deseen. Ah, ya. Gracias. Ya, pero para encontrar el método de los medios cuadrados, pues vean estos videos que están publicados. Bien. Perdón. Bien, chicos. Bueno, con eso entonces estaremos terminando nuestra clase el día de hoy.